Presentación sobre diodos semiconductores. Estructura y operación física de un diodo semiconductor. Un semiconductor tiene propiedades aislantes y conductoras. Los compuestos más utilizados en semiconductores son el silicio, el germanio y el selenio. Además, hay otros que no son elementos como los mencionados anteriormente, sino que son compuestos como lo son el arseniuro de galio, el telurio de plomo y el seleniuro de zinc. Características de los semiconductores. Un semiconductor es un elemento con propiedades eléctricas entre las de un conductor y un aislante. Son materiales que ocupan una posición intermedia entre los aislantes y los conductores. Los primeros en poseer muy pocas cargas móviles y, en consecuencia, presentan una resistencia muy alta al paso de la corriente, idealmente una resistencia infinita. La resistencia eléctrica que presentan los segundos es muy baja, idealmente cero, debido a su riqueza en dichas cargas. Materiales tipo N y tipo P. Materiales tipo N. Un semiconductor tipo N se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de carga libres, en este caso negativas o electrones. Materiales tipo P. Un semiconductor tipo P se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado, añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de carga libres, en este caso positivos o huecos. Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Semiconductores intrínsecos. Un cristal de silicio forma una estructura tetraédrica similar a la del carbono mediante enlaces covalentes entre sus átomos. Cuando el cristal se encuentra a temperatura ambiente, algunos electrones pueden, absorbiendo la energía necesaria, saltar a la banda de conducción, dejando el correspondiente hueco en la banda de valencia. Las energías requeridas a temperatura ambiente es de 1,12 y 0,67 para el silicio y el germanio respectivamente. Semiconductores extrínsecos. Si a un semiconductor intrínseco como el anterior se le añade un pequeño porcentaje de impurezas, es decir, elementos trivalentes o pentavalentes, el semiconductor se denomina extrínseco y se dice que está dopado. Evidentemente, las impurezas deben formar parte de la estructura cristalina, sustituyendo al correspondiente átomo de silicio. Resistividad de los semiconductores. La facilidad que tiene un material para conducir corriente, conectividad, es diferente proporcional al número de electrones libres existentes en el mismo. Los buenos conductores, como cobre, plata y aluminio, poseen una cantidad elevada de tales electrones. Sus resistividades son del orden de unos millonésimos de ohmios por centímetro. Los aisladores, como vidrio, goma y mica, que poseen muy pocos electrones libres, presentan resistividades que alcanzan a varios millones de ohmios por centímetro. El germanio puro tiene una resistividad de 60 ohmios por centímetro, mientras que el silicio puro presenta una resistividad considerable mayor, del orden de 60.000 ohmios por centímetro. Curva característica y regiones del funcionamiento del diodo. Como podemos observar en la gráfica, mostramos los puntos y las regiones donde se presenta el funcionamiento del diodo. Punto de trabajo. En esta misma gráfica, como lo dice resolución gráfica de circuitos con diodos, nos muestra el punto de trabajo o de operación de un diodo.
Circuitos con diodos. El diodo es el dispositivo electrónico más simple. Es un semiconductor de dos terminales, ánodo y cátodo, que ofrece una baja resistencia del orden de los m-ohmios en una polarización y del orden de los g-ohmios en la otra. Esto lo convierte en un componente adecuado para rectificador. Diodo Zener y aplicaciones del diodo Zener. El diodo Zener, también llamado diodo regulador de tensión, podemos definirlo como un elemento semiconductor de silicio que tiene las características de un diodo normal cuando trabaja en sentido directo, es decir, en sentido de paso, pero en sentido inverso y para una corriente inversa superior a un determinado valor, presenta una tensión de valor constante. Este fenómeno de tensión constante en el sentido inverso convierte a los diodos de Zener en dispositivos excepcionalmente útiles para obtener una tensión relativamente invisible a las variaciones de la tensión de alimentación, es decir, como dispositivos reguladores de tensión.